Hola, mi nombre es Deborenit Ortiz Rivera y soy la bibliotecaria de Biblioteca Digital PITS. En esta ocasión estoy con ustedes para presentarles conversaciones con la Biblioteca Digital PITS. En este espacio dialogamos sobre temas vinculados con la alfabetización académica, teológica, digital y cultural en la educación ministerial y teológica. También lo utilizamos para presentarles a los teólogos y las teólogas cuyas obras son parte de nuestro catálogo digital. Esta temporada está dedicada al tema entre la historia y el testimonio. La historia es el relato de los sucesos que afectan nuestra existencia y desarrollo, pero el testimonio es nuestra experiencia de fe en medio de las circunstancias. Nuestras conversaciones girarán en torno al estudio de la historia y el testimonio en la formación de una pastoral integral y contextualizada. Este episodio está titulado Entre la historia y el testimonio, raíces hondas. Como biblioteca queremos estimular la reflexión teológica sobre nuestro trasfondo cultural y la riqueza que aporta a la formación ministerial y pastoral. Hoy nos acompañan Alejandra Guajardo Hodge y Jenny Delgado. Alejandra es gerente de proyectos del Departamento de Desarrollo de Liderazgo de la Iglesia de Dios de la Profecía. También es defensora de los derechos de los inmigrantes y refugiados y pastora de jóvenes en su iglesia local. La psicóloga peruana Jenny Delgado es también una de las teólogas fundadoras de la teología de Abya Yala. En su labor ministerial es miembro del Comité del Testimonio Social de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Además, es la fundadora de Publica Theology y productora de la serie documental Mujeres haciendo Teología. Delgado está completando su doctorado en Psicología de la Religión con la Universidad de Suiza. Les invitamos a que reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las historias que no hemos compartido acerca de nuestras familias? ¿Qué testimonios podrían ayudarnos a entender mejor nuestras raíces? ¿Cómo la identidad cultural aporta a la formación ministerial? Jenny, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor poder conversar contigo y aprender de tu trabajo teológico, pastoral y comunitario. Siempre disfruto nuestras conversaciones cada vez que nos vemos y es grandioso poder compartir contigo en este día a través de este medio. Especialmente queremos saber de tu trabajo acerca de Agya Yala y la teología pública. Am, Primero que nada, ¿cómo estás, Jenny? Bueno, muy buenos días, Alejandra. Asimismo, un gusto encontrarnos, poder dialogar hoy, tener este espacio de reflexión, ¿verdad? Y de compartir nuestro trabajo y sobre todo hablarlo en español. Sí, así es. Quiero empezar con una pregunta acerca de tu historia, de cómo llegaste a tomar este interés en que ha dado, ahora sí que ha moldeado tu teología y tu trabajo. Entonces, comenzando con tu testimonio, ¿podrías compartir cómo nació tu interés por el estudio teológico y qué caminos personales, espirituales o comunitarios te han llevado a la teología de Abya Yala? Y si nos podrías dar una definición también. Sé que algunas personas no están tan familiarizadas con el término. Sí, bien, cuando pienso mi caminar, es un caminar en comunidad. Y parte de ver y participar de una comunidad muy, muy pequeña en una zona periférica de Perú, donde crecí. Ujú, Y ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Entender a Dios, creer en Dios, sentir a Dios. Y es luego que me da un sentimiento de, necesito ujú, formarme ya más académicamente en teología. Si bien es cierto, yo crecí en una iglesia ujú, local, pasajes de la Biblia, uno se sabe textos de memoria, había leído por lo menos un par de veces la Biblia completa cuando acabé el colegio, porque lo leíamos todos los días con mi madre por años. Entonces, me da ese reto, porque era un desafío ujú, como mujer,
en mis 20 empezar a estudiar teología a la par que trabajaba con comunidades, Ujú, iglesias, colegios, en un programa de formación. Y es ahí donde me doy cuenta, ¿no? Y toda una cantidad de autores, de teólogos, de teólogas que yo desconocía y que nunca se habían nombrado ujú, en la iglesia donde crecí, ¿no? Porque era ujú, más de la vida cotidiana y a veces en ese momento veía pues la academia como una experiencia que me ampliaba definiciones, me daba nombre a lo que yo estaba ujú, haciendo y como yo miraba, sentí, pensaba a Dios. ujú, Y tuve un tiempo en el cual yo realmente hacía teología ya o aprendía la teología y leía libros. Un poco ya luego iba el otro lado, que me iba acercando a una teología que era más teórica y que también me fascinó porque era muy filosófica. Y después me doy cuenta que yo tengo toda una historia personal y familiar que no estaba reflejada en la teología que yo estaba leyendo. Si bien es cierto, la teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez me iluminó, me nutrió. Yo no me miraba como parte de la teología en sí, me miraba como afuera. Fue después cuando comienzo a darme cuenta que mi situación, cuando yo crecí, mis padres migrantes del campo a la ciudad, los retos que tuvieron que pasar, el empobrecimiento estructural sistemático de la población originaria, que era mi abuela, mi padre, mi madre, o sea, no era alguien lejano en el libro, sino eran nosotros mismos, comenzó a surgir como que mi historia personal tenía que también ser interseccionalizada con esta teoría teológica que estaba leyendo, porque siempre era hacia el otro. Y después cuando me di cuenta en un momento que no, era sobre nosotras, sobre mí, sobre mi familia, comencé a, digamos, a levantar preguntas que me hicieron ver que todavía no había una teología que responda a ese nosotros. Gustavo Gutiérrez hace un trabajo extraordinario, abre las puertas a las teologías de la liberación que en los 70 no había, y Bon Guevara con el ecofeminismo, mujeres y tierra, y se da cuenta de la opresión que tienen las mujeres y la tierra, las mujeres campesinas en Brasil, y así comenzamos, puedo tener todas las autoras y ponerlas en diferentes contextos, y eran realmente un trabajo teológico de contexto y de tiempos. Pero estamos hablando de hace 40, 50 años, teologías que surgen en un momento histórico. Es así que cuando salgo de Perú para formarme en Costa Rica, luego de formarme en Costa Rica, estudio en México, luego estudio maestría en Estados Unidos, luego salgo para Europa a hacer un doctorado. eh, Se me abren caminos y me doy cuenta que cada vez que yo me acerco a la teología es de otra forma. Y es ahí con compañeros, con hermanos, de manera ya católica, presbiterianos de la Reforma, nos comenzamos a congregar y nos damos cuenta que no había una teología que respondía a esas inquietudes personales, comunitarias, familiares porque todos nos identificamos como población descendiente. O sea, tenemos un abuelo, una abuela, un padre eh, con identidad nativa o indígena. Y nace la teología Abya Yala, estamos hablando de hace casi 6 años, en un trabajo comunitario de pensar, de reflexionar, de sentir pensar, y luego introducimos el corazonar la teología, ¿no? Y en uno de los textos que acaba de ser publicado por una revista jesuita en México, em, digo, ¿no? Y vamos al corazón de los pueblos, algo que en la colonización, el proceso colonial, se nos invisibilizó, ¿no? Se nos quería quitar el corazón de los pueblos, ¿no? Nuestras memorias, nuestros, nuestras prácticas. Y ahí comienza a surgir una teología donde ya no hablamos solamente del empobrecido, del pobre, sino de la identidad, ujú, que todos vamos a una identidad.
para esto ya hay un camino recorrido de los teólogos afro descendientes de la diáspora en Abya Yala, como en Colombia, en Brasil, las teólogas, sobre todo mujeres afrodescendientes, comienzan a hablar de identidad. Se dan cuenta Mm, también que aparte de hablar del empobrecimiento, de ser pobres, tienen una identidad que las marca, estigmatiza, sí. entonces se comienza a dar ya las reflexiones. Entonces nosotros llegamos, digamos, hace muy poco a comenzar a decir, bueno, una teología desde las identidades y raíces ancestrales propias del continente que no está en África, que no está en Asia, que no es europea, sino que tiene un corazón desde los pueblos. Ujú. Y como tenemos muchas las tradiciones orales, pues nos toca escribirlas. Abya Yala, Mm, para los que nos escuchan, es una palabra guna. Los gunas están entre lo que es ahora Colombia y Panamá. ujú, Habitan esos territorios y fueron parte de la comunidad sabia transitiva, digamos, sur-norte del continente. Y Abya Yala significa tierra madura, tierra de sangre vital. ¿Qué nos ujú. dice? Es que todos tenemos una hermandad, ¿verdad? Porque sangre vital nos hace referencia a nuestras ancestralidades. Así es. Y tierra madura es que es una tierra próspera, es Mm, una tierra lista, es una tierra que vamos a habitar y que tiene todo para nosotros y nosotras. ujú, No nos falta nada. Entonces, ese nombre comienza a desarrollarse en los 70 también, con todos los movimientos que comienzan a abrir espacio a pensamientos diversos ujú, y se comienza a usar desde la sociología, desde las ciencias políticas, comenzamos a nombrarnos, porque tiene un poder ujú. político, no Así es. llamarse Latinoamérica y llamarse Ujú, Abya Yala. Y es recientemente, digamos, en las últimas décadas, que los teólogos y teólogas asumimos ya una postura de nombrarnos y nos nombramos ujú, Abya Yala porque queremos sacar estas divisiones territoriales de norte-sur, Latinoamérica, Estados Unidos o Norteamérica, por estas divisiones que ahorita siguen fluyendo, digamos, y marginizando, porque unos hablan español, otros hablan inglés, o portugués en el caso de Brasil, y nos dividen, no nos dejan ujú, encontrarnos. Entonces, para eso es la fuerza de nombrarnos. Y ahí ujú. surge la teología Abya-Yala. Me encanta. Am, Estoy escuchando tu historia y siento que es muy importante que la has compartido porque muchas personas que vienen de un contexto similar a nuestros contextos tienen un choque al encontrarse con la teología am, clásica o establecida de cierta manera histórica. Y no hay algo que resuena con nosotros, pero también hay un choque, que, que hay cosas que no son aplicables a nuestro contexto y de alguna manera, a lo mejor este puede ser un término un poco controversial, pero a veces no relevantes, en el sentido de que no hay esa conexión, ¿verdad? Se estudia la teología de una manera y te aprendes conceptos, pero después estás viendo diferentes realidades en tu caminar, en tu vivir, en tu contexto sociológico, y hay ese choque de no entenderlo. Entonces vamos en un camino de reflexión, reflexionando acerca de el choque mismo, pero luego me encanta que en tu propia historia es el empezar a hacer teología desde este contexto. No solamente reflexionar cómo es que nos conectamos a esa teología clásica, pero cómo es que es posible formar nuestra propia teología, que somos empoderados a, a hacer teología desde nuestra propia
contexto. Entonces me encanta esto porque creo que, que siempre hay, personalmente yo lo he sentido, ese, de esa manera, ese, como está diciendo, ese choque, pero también esa limitación a no ir más allá porque tenemos miedo a partir de esos sistemas o alejarnos de esos sistemas. Claro, a ver, o sea, el proceso colonial que se impuso a Abya Yala, estamos hablando de 5 siglos, ha marcado nuestra forma de ver el mundo, Ujú, nos ha sujetado y limitado a ciertos estándares. Entonces, cuando nosotros comenzamos a teología desde otros puntos de partida, desde otros, son cuestionadas, ujú, son cuestionadas, si son válidas, si son cristianas. ujú, Recordemos que hay un proceso de olvidar, forzar a olvidar y forzar a no practicar las espiritualidades nativas. Es ujú, decir, hay un proceso de una memoria que tiene que transitar 5 siglos para seguir presente. Los códigos mayas, que teníamos más de 600 códigos mayas, sobrevivieron 4, porque lo primero que hicieron los españoles al llegar fue quemarlos. Y de esos 4 está el Popol Vuh, que es un libro que ilumina las sabidurías ancestrales y habla desde la creación del mundo. O sea, esta idea de que nosotros recién estamos haciendo teología también es un poco, hay que soltarla. Te está haciendo teología desde los inicios de que habitamos a Yala. Estamos hablando de 30.000 años, donde las poblaciones han vivido en comunidad creyendo en Dios. ujú, Todas las muestras que tenemos que han sufrido destrucción nos hablan de la fe, de la espiritualidad de los pueblos. ujú, Entonces, cuando se da el proceso colonial, hay una violencia, ¿no? ujú, Genocidio, literalmente, genocidio de la población originaria, geno- em, eliminación de los textos sagrados, de todo lo que podría mostrar lo que ya se había construido acerca de las espiritualidades. Pero ujú, la oralidad, que la seguimos manteniendo y que es la fuerza de los pueblos, es contarnos la historia, ujú, tenemos los recursos, los poquitos que quedaron son tan fuertes que nos dan, nos alimentan para poder desde ahí. Y lo otro, los pueblos originarios no están muertos. Los pueblos originarios viven, danzan, celebran y ujú, luchan día a día del continente. Entonces, a ujú, partir de este encuentro, ¿no? Comenzamos a encontrar, o sea, este grupo de teólogos y teólogas de Abya Yala, que cada día somos más, porque obviamente nos vamos identificando, vamos sacando estas pequeñas capas que tenemos, ¿no? Que nos han cimentado para no ver más allá. Somos más teólogos y teólogas que comenzamos ujú, a ver y ahorita estamos justamente diciendo cuál es la diferencia de un teólogo latinoamericano a un teólogo de Abya Yala. ¿Viste? ujú, ¿Por qué? Porque nos interesa que nosotros podamos cimentar las bases de una teología ancestral. Acaba de ujú, publicar en la revista justamente de Teología Yala con saberes, Teología Cristiana con saberes ancestrales. Ese es el título de una edición que hace 20 años no editaban nada, que tenía una posibilidad de espiritualidad nativa. Entonces, cuando ujú, aceptaron publicarnos, el texto acá salir y está disponible en línea, es una celebración, porque estos saberes ancestrales siguen vivos. El trabajo que tenemos ahora como comunidad de teólogos y teólogas de Ayala es escribir y no es fácil, nos ujú. cuesta. Primero porque es doloroso. La experiencia personal mía ha Sí. sido llorar, llorar, entender a mi abuela, el sufrimiento de mis padres, etcétera. O sea, entender eso es de manera identitaria, duele. Entonces muchos Ujú, van a querer escapar de ese proceso. Pero cuando ya uno lo hace, te liberas. Y cuando te liberas, estás con todas las ganas de ujú. decir, puede ser. Pero no es instantáneo. Estamos 5 o 6 años en la Sí. comunidad
y estamos sacando artículos y hemos sacado esta publicación de esta revista y todo, pero todavía sentimos que nos falta seguir explorando, nos Ujú, falta, sentimos también temores de dejar fuera sabidurías que nos contienen, pero sabemos que no lo es todo, entonces es empezar. Entonces somos, digamos, uno de los primeros teólogos que estamos ujú, comenzando a escribir sobre teología de Ayala. Si uno busca rápidamente, vas a encontrar poquísimos artículos y tiene que ver con la falta de financiamiento dentro de todo, ujú, porque hay que creer en esto. Y eso ujú. todavía cuesta para muchos, y hay miedos, ¿no? Creo Sí. que el llegar a nuestras raíces nos, nos apertura a Ujú, nuevas formas de conocer a Dios ujú. que nos va a dar esperanza. Nosotros hablamos de la Sí. resurrección. Ujú. Y eso es Entonces, tenemos miedo a lo que no sabemos, a lo que no hemos experimentado aún. Me encanta esto porque hay ese balance de hacer, establecer algo que ya existe, porque no se está descubriendo algo. Siempre hay este contexto de que en nuestro lado del mundo estamos descubriendo algo. Esto ya existe, pero nos estamos relacionando y conectando mm, con esas raíces y entonces trayéndolas desde esa manera ancestral a nuestro contexto actual. Y también escucho lo que es la legitimación de esas maneras de hacer teología, porque existe, ¿verdad? Esta cierta, am, estas ciertas reglas y maneras tradicionales de hacerla. Entonces, hasta escuchar la manera de la expresión oral o los bailes, las danzas, los diferentes elementos culturales cuando los estás midiendo en contra de lo tradicional, no se sienten teológicos, pero mm, estamos hablando de que realmente lo son. Entonces, me encanta todo esto. Quiero hacerte una pregunta. Me gustaría que tuvieran mucho más tiempo para hablar, pero no quiero que terminemos esta conversación sin hablar de haciendo teología am, desde la perspectiva de la mujer. Entonces, eh, me encanta tu website, me encanta las pláticas que has tenido, los videos que he visto en YouTube, las conversaciones con teólogas. ¿Qué ganamos como iglesia y comunidades cuando visibilizamos los testimonios de estas ministras, teólogas y educadoras en Ayala? muy buena pregunta. Comenzando que la mitad del mundo somos mujeres, Así es. la otra mitad nació de una mujer. Ujú, La iglesia está llena de mujeres, la iglesia es mujer. Em, Ganamos aprender de nuestras ancestras. Sí, hablamos, mucha gente puede decir, bueno, yo quiero aprender de mi abuela, pero mi abuela ya no está. Yo quiero aprender de mi madre, pero también ya partió o no está cerca. Nuestras ancestras, porque hablamos mucho de los saberes ancestrales, también tenemos ancestras desde la teología, desde la iglesia. Están en la Biblia, Lidia, está en la Biblia, Dorcas, está en la Biblia, muchas mujeres con nombre que es increíble que tengan nombre porque muchas no lo tienen, simplemente aparecen como las mujeres, pero tenemos de ahí que aprender. Cuando venimos a Yayala decimos, tenemos también ancestras. Sofía Chipana, teóloga aymara, em, una gran maestra, mentora para mí, que todos esos últimos años hemos cultivado una amistad y podemos compartir y le escribo y nos escribimos. Una sabia, escucharla, es escuchar las ancestralidades teológicas desde nuestros territorios. Escuchar a Elsa Tames, escuchar a Ivonne Guevara, conocer a nuestras ancestras de la teología, nuestras mentoras, nuestras sabias. Em, Cada una de ellas han forjado un camino teológico, no muchas veces visibilizado,
eh, no se les menciona, cuesta. Si vamos a un taller en la iglesia, mujeres, a ver, ¿qué teólogas conoce usted? Rara vez uno recuerda un nombre. Yo lo hago en todos mis talleres. Siempre empiezo preguntando. Quizás un nombre, alguien se recuerda de una mujer teóloga. Entonces, y para nosotros es importante plantear que nosotras las mujeres escribimos, no solamente para las mujeres, sino escribimos para la humanidad, porque somos co-creadoras de la humanidad, gestamos vida y en ese proceso estamos constituyendo una teología de vida, una teología que está enmarcada en sabiduría de la crianza, en sabiduría cotidiana de llevar la casa, de la sociedad, asumimos roles políticos, asumimos roles académicos. La idea de pensar que las mujeres solamente están guardadas dentro de la casa, esto es y mucha gente lo menosprecia, es de lo más valioso también, porque las mujeres que lo deciden así están también educando el futuro de muchos niños y niñas, y es valioso y necesario. Entonces, cada uno de los aspectos que nosotras las mujeres estamos teniendo debe ser compartido, porque yo he crecido y he estudiado en diferentes países, en diferentes academias, y me doy cuenta que se brilla por la ausencia de mujeres en la academia. No porque no estamos sentadas en las sillas, en las mesas, en los bancos de clase, sino porque no estamos en los libros. Y cuando uno dice, vamos a hacer desde las mujeres, desde nuestros cuerpos que tienen historia, desde nuestras experiencias, se menosprecia como algo doméstico. Y los hombres lo ven así. ¿Quién lo menosprecia? No son de los hombres, pero principalmente los hombres lo ven como algo doméstico. Pero somos otras mujeres que luego estamos en la academia que lo vemos también como, bueno, esta experiencia desde la cocina. Entonces, hacer una teología desde la cocina, hacer una teología desde la cotidianidad. Me ha tocado personalmente escribir este texto que está ahora publicado en la revista desde mi cocina porque tengo que preparar la comida en la casa y voy cocinando. Y eso no quita que sea menos, más bien tiene todos los aromas y todos los condimentos que tenía que usar y tengo que ir conectando entre mi texto y entretejiéndolo. Pienso que eso tenemos que recuperar, o sea, Ujú, tenerlo como valioso. Y una experiencia personal de vivir en diferentes lugares viajar muy, muy minimalista, con muy poquitas cosas, moverme en diferentes lugares con lo mínimo, me hace ver cuán valioso es estas memorias. Yo me quisiera llevar la manta de mi abuela que me dejó antes de partir, la cual amamanté a mi hija. Quisiera llevarme esto de mi madre, esto de mi padre, pero no, las memorias que tenemos nos acompañan y nos nutren. Pienso que desde ahí las mujeres estamos más sensibles, estamos más preparadas. Entonces, llegar a eso, llegar a otras mujeres, a otros hombres que entiendan, porque igualmente un hombre puede conectar con la cocina, con ujú, amamantar, con cuidar, porque ha sido cuidado. Una madre ujú. le entregó todo eso, una Así abuela, es. una tía, Ujú, también le cuidó. Entonces no tenemos que, porque a veces nos sentimos un poco insensibles de esa conexión ujú. humana. Wow. Y ahí no podemos, o sea, si quitamos la conexión humana, no sé dónde vemos a Dios, porque Dios Ujú. dice, a imagen de Dios fuimos creados. Así Entonces, si es es. que quitamos la conexión y suerte dejamos a Dios en los libros, Ujú, nuevamente, como tú decías, Alejandra, están en los libros, no llegan a la realidad de ujú. nuestra vida en la iglesia misma, que es una Ya. pequeña comunidad real en la cual eh, nos vemos, nos acompañamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos nutre? Ujú. Me encanta y te digo, me gustaría tener mucho más tiempo. Creo que te voy a llamar por teléfono. Pero, pero me encanta lo que estás diciendo. Ya para concluir, tenemos que concluir este tiempo, pero mi reflexión es ese sentido de humanidad que es encapsulado
en el día a día. Am, Recuerdo en una de hecho, varias de las conversaciones en las que he participado, que has tenido otras teólogas, no importa dónde esté, si estoy en mi oficina y estoy escuchando, o llego a la casa y tú misma has estado a veces, dices, estoy lavando los trastes en lo que estamos escuchando. Y cada quien está haciendo algo diferente, no hay que estar sentado nada más en la pantalla escuchando o leyendo un libro, pero compartiendo como comunidad lo que hacemos el día a día y en ese espacio dejar que Dios nos encuentre y encontrar a Dios en ese aspecto. Entonces me recuerdo mucho cuando estabas embarazada, cuando tuviste a tu nena, todo eso, seguiste haciendo teología e invitándonos a ese espacio. Y eso ha sido algo muy transformativo para mí. Te quiero agradecer por eso. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo, Jenny? Bien, muchos de mis escritos realmente están dentro de la plataforma de publicatheology.org. Ahí realmente si uno pone Jenny Delgado en Google va a salir porque he escrito en otras plataformas, escribo también en inglés, están publicadas en inglés, están publicadas en español, tengo colaboraciones en diferentes libros, ya más para la academia, digamos. em, que también ahí han sido, forman parte de este caminar mío entretejiendo y sobre todo mi trabajo está en estas conversaciones que hacemos cada 6 semanas, ¿verdad? Cada 6 semanas durante casi 6 años. Hay recursos en YouTube, tenemos el canal también, Mujeres Haciendo Teología en Abya, lo buscan así y van a salir cerca de 35 entrevistas, videos de mujeres, cada una en diferentes territorios, suman más de 20 países, teólogas de 20 países, que nos comparten su caminar. Y si empezamos a escucharlas, es de lo más cotidiano, de lo más sencillo y familiar, y así parten estas mujeres que han escrito un montón de libros, son publicadas, se les ha traducido y se les lee, cuando hay intención, se les lee en los seminarios, se les lee en la iglesia. Entonces, escuchemos, conozcamos, están los recursos en YouTube, en la plataforma de Publica Theology, y hoy día en este podcast que podamos Ujú. escuchar lo que he compartido también hoy. Sí, muchas gracias, Jenny, por tu claridad, tu testimonio y tu compromiso con una teología que es viva y encarnada y que es profundamente comunitaria. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Biblioteca Digital Peace es un proyecto de Peace Theology Library en colaboración con la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Usted puede alcanzarnos a través de la información que aparece en pantalla. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.